Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, bienvenidos a nuestra tutoría de gestión y evaluación de proyectos. Para el día de hoy vamos a trabajar la metodología de formulación de proyectos sociales bajo la herramienta de la matriz de marco lógico, para lo cual yo les había dejado una tareita, ahora 8 días. ¿Alguien tiene participación, temas que de pronto quiera compartir? Bueno, esperen un segundito. Profe, pues, en cuanto a lo que usted dijo del proyecto social, No, de temas así de lo que hemos hablado inicialmente, de participaciones no. en noticias o en artículos que se hayan leído. Franci, Señor, buenas tardes. buenas tardes. Esteban, Presente, profe. Brian, Cristian, Buenas noches, profesor. Jaime Triana, Felipe Ramírez, presente, profe. Gina, Presente, profe. Luis David. Profe, presente. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un segundito, por favor.
Cambiamos la presentación, muchachos. Sí, profe. Bueno, bueno, primero les iba a preguntar, ¿cómo vamos con los trabajos? ¿Hemos tenido alguna dificultad? Profe, ¿Alguna pues yo duda? personalmente la semana pasada pues tuve una dificultad, inclusive pues no pude asistir a clase, entonces digamos que ando un poco desconectado, ¿sí? Yo en el trabajo ya desarrollé todo lo que correspondía al estudio técnico, hasta ahí voy. O sea, a usted le falta el Me legal. falta lo que era una clase pasada y pues Lega- estuve ahí pendiente de la plataforma a ver si estudiar el video, pero no estuvo el video de la clase. el video. Lo que pasa es que hay un problema con el canal de YouTube para subir los videos. Yo lo que estoy haciendo es compartiendo el link para que lo miremos por Drive. Ok, profe, no, si me lo puede compartir por el grupito de WhatsApp, yo mañana me pongo al día con eso. Espéreme un segundito, lo hacemos de una vez porque después se me olvida, ¿no? Profe, mientras te revisa ahí, con respecto al estudio legal, la fecha de la plataforma está equivocada porque tenía fecha como para hace 15 días de entrega. Listo, espéreme, ya lo revisamos. ¿Y eso es para cuándo? Es para Entonces, hoy, ¿cierto? sí, profe, pero por ejemplo, en mi caso, a mí me hace falta una parte, o sea, yo tampoco lo puedo terminar todo, me falta un pedacito. No sé si de pronto nos va a dar clase por ahí hasta mañana en la noche o el lunes para entregarlo. Eh, ya lo revisamos. Espéreme un segundito, miro esto. Ya no la encuentro. Bueno, yo por este otro usuario de YouTube, yo lo subo ahora, listo, el video de ahora 8 días. Listo, hágale, profe, no me preocupe, igual forma si algo yo le recuerdo, listo. Sí, porfa, sí, hágame el favor. Listo, profe, muchas gracias.
Listo. Lo puedes subir ahora, lo puedes subir, no sé. ¿Cuándo lo puedes subir? Pues por mi caso, si me da espeta hasta el lunes, se lo agradecería. Listo, bien, para ahí lo puedes subir. Listo, profe, gracias. Bueno, ahí ven la presentación de matriz de marco lógico. Ah, bueno, venga, ¿qué otras inconvenientes han tenido con los trabajos? No, ninguno. Profe, pues nosotros no hemos terminado lo que dicen que era para hoy, porque teníamos como presente que todo era para entregar ya dentro de 8 días. No, no, porque recuerden que hoy es la séptima semana y hoy tenemos corte para segundo parcial. Entonces, esa entrega de hoy, lo del estudio organizacional y legal, o sea, el avance del trabajo hasta el estudio organizacional y legal es la nota del segundo parcial. Ah, ya. Ah, ok, listo. Listo, pues bueno. ¿Qué más? Profe, entonces si comprendí, sería hasta el lunes para entregarse el marco Sí, sí, organizacional y legal. sí, tranquilo, no hay problema. Profe, yo también, hasta el lunes. No lo he Listo, terminado todavía. listo, no hay problema. Déjenlo hasta el lunes. Bueno, muchachos, esto se llama... Ah, bueno, sí trajeron la tareita que les pedí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué proyecto trajo usted? Pues, profe, yo investigué sobre una fundación, está aquí en Pereira, se llama Alma de Mujer y ellas lo que hacen es que, o sea, ellos como que se encargan o buscan a mujeres que sean como de escasos recursos o cosas así y buscan a través de apoyo social que puedan recibir como capacitaciones en diferentes institutos o cosas así como para que puedan adquirir un conocimiento. Sí, ese es un proyecto social. Todo lo trajeron, sí. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, porque ahorita, digamos, vamos a hacer el tallercito sobre eso. Entonces, vamos a hablar de una metodología que se llama la matriz de marco lógico. Esta metodología fue creada por las Naciones Unidas hace ya varios años como respuesta, digamos, a la dificultad que había en los diferentes países para formular los proyectos sociales, ¿sí? Resulta que es que formular un proyecto social no es sencillo porque no hay una metodología, digamos, escrita así como la que sí existe para el proyecto productivo, por medio de unos estudios como los que nosotros estamos haciendo, de mercado, técnico, legal, organizacional y financiero. En el tema de estudios de proyectos sociales no existe. Entonces, resulta que cuando se evaluaban proyectos sociales, pues cada uno utilizaba una metodología diferente. Resulta que en últimas era una cantidad de información que no tenía forma, que no tenía, digamos, un esquema, una estructura. Entonces era muy difícil evaluar, era muy difícil, digamos, entender de qué se trataba, cuáles eran los recursos, cuáles eran las finalidades, la población, los grupos interesados, o sea, los directamente afectados, indirectamente afectados. Entonces, a raíz de esa dificultad, las Naciones Unidas creó una metodología que se llama la matriz de marco lógico, y es una matriz de 4x4 que facilita, digamos, el entendimiento de la esencia de un proyecto social. La trabajan a nivel mundial, es bastante sencilla, digamos que la vamos a ver, grosso modo, ¿cierto? Obviamente, pues detrás de esto habrá una cantidad de información, una cantidad de, digamos, de aspectos que tenga el proyecto, porque pues cada uno es un tema diferente. Los proyectos sociales, pues todos son diferentes. Eh,
Entonces, por eso se creó la metodología como tal. Entonces, esta matriz de marco lógico este marco lógico es una metodología que permite entonces facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura lógica al proceso de planificación y comunicar de manera consistente la información esencial relativa al proyecto. Básicamente eso es lo que pretende. Entregar una información que sea fácil de leer, fácil de entender por el ejecutor, por la persona que vaya a ejecutar el proyecto, inclusive por la persona que lo va a financiar, porque generalmente estos proyectos son financiados por entidades del Estado, por ONGs, por gobiernos internacionales, por organismos multilaterales como puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Interamericano de Desarrollo, el Fondo Latinoamericano de Reservas, muchas entidades de estas que utilizan algunos recursos para influir, digamos, o hacer intervención en los países pobres en algunos temas sociales. Pero resulta que ellos pues no entregan la plata así nomás, es decir, ahí está la plata para que hagan, no, hay que presentar un proyecto, hay que presentar un estudio completo, qué se va a hacer, qué se va a lograr, cuáles son los recursos, cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo, los insumos, cuál es el propósito y cuál es el fin, ¿sí? La finalidad última del proyecto. Eso todo hay que estipularlo en esta matriz para poder que ese financiador pues se anime, digámoslo así, a entregar los recursos para llevar a cabo el proyecto como tal. El proceso incluye todas las etapas de preparación de un proyecto como son programación, identificación, orientación, análisis, revisión, ejecución y evaluación ex post. Recordemos que siempre cuando hablamos de proyectos hablamos de evaluación ex ante, la que hacemos antes de la ejecución, y la evaluación ex post, que es ya cuando el proyecto está en marcha, hacer una revisión posterior de cómo se está comportando, digamos, el proyecto para mirar el tema de control, el tema de acciones correctivas como tal. Entonces, básicamente la matriz de marco lógico es eso, es una metodología que permite clarificar de alguna manera y, digamos, estandarizar la presentación de información sobre los proyectos sociales. Los fundamentos conceptuales de la matriz. Nosotros tenemos una situación presente porque vamos a tratar de solucionar, digamos, una situación, una problemática, una carencia que haya en algún grupo de la sociedad determinada, que por lo general son grupos vulnerables, que están en carencia. Entonces, tenemos una situación presente, nosotros aplicamos un proyecto y vamos a buscar una situación futura. Es decir, vamos a tratar de que con la intervención que nosotros vamos a hacer, vamos a cambiar la situación y vamos a obtener una situación de mejora de las condiciones de estas personas o de la condición, digamos, de la situación actual para mejorarla y lograr un objetivo hacia el futuro. Tenemos un cambio esperado sobre un efecto y un impacto que se obtiene una vez ejecutado el proyecto como tal. Y tenemos unas actividades y unas inversiones como productos y componentes. Ahorita lo miramos en la esencia, digamos, de la matriz como tal. Las actividades son tareas o acciones y los componentes son insumos o costos, digamos, que se pueden medir como tablas de ejecución, por ejemplo, sí, libros, por ejemplo, podría ser, que yo podría ir alimentando para saber exactamente cuáles son los recursos que necesito o que necesita el proyecto para ser llevado a cabo. Ustedes saben que aparte de ser sociales, pues obviamente todo se hace con dinero, ¿cierto? Todo es, todo tiene un costo y obviamente pues esto no se salva, tiene un costo, sin embargo pues no tiene una retribución económica directa, es simplemente un dinero que se coloca para una intervención social. En la situación presente nosotros vamos a
realizar un análisis de involucrados. El análisis de involucrados tiene que ver entonces con todos aquellos grupos, personas, empresas, bueno, que puedan tener, que puedan salir afectados, digamos, de alguna manera, que puedan tener alguna afectación por la implementación del proyecto como tal. Profe, qué pena, yo le hago una pregunta. ¿Usted está Sí. pasando las diapositivas? Sí, no pasan. Pues yo no sé si de pronto yo soy el único que no veo que pasa. ¿Alguien más? Sí, Sí, profe, está profe, en la mesa de matriz. ¿Cómo, Ah, cómo? ahí ya cambió, ahí ya cambió. ahí ya cambió. Ahí ya cambió, pero sí, sí nos Porque quedamos en el no se título. estaba viendo, yo todo el rato estaba viendo el título. Ay, qué raro. Lo que pasa es que, o sea, lo único que le hice aquí fue dejar de ampliar la pantalla. Ahí la amplié. Espéreme un segundito. Ahí cambia. Es que yo creo que usted compartió fue la pestaña, más Sí, no toda profe, la porque pantalla. yo veo ahí sí cambia, pero porque tenía el PowerPoint pequeño, pero cuando pone presentación completa no veo nada. Sí, lo que dijo el compañero sí es cierto. Yo solo compartí una ventana. La verdad es que yo no manejo muy bien esto. Ahora sí, profe. Ahí sí cambian. Sí, profe, sí. Bueno, listo. Entonces estábamos hablando aquí sobre la situación presente, el análisis de los involucrados, que es tener en cuenta a todos los grupos que vayan a estar afectados por la implementación del proyecto como tal, de manera directa o de manera indirecta. Muchas veces pueden en esos proyectos haber grupos que estén a favor y que puedan coadyuvar, digamos, a la realización del proyecto, como también puede haber grupos que estén en contra, ¿sí? Porque no les convenga en algún momento dado la implementación del proyecto, porque tienen intereses creados de alguna manera sobre la situación, sobre la zona, sobre algunos intereses económicos. Y entonces se puede presentar eso. Es muy importante el tema de los involucrados porque, digamos, el no tener en cuenta un grupo puede generar demandas, puede generar tropiezos, puede generar retrasos en la operación. Verbo y gracia. Por ejemplo, cuando hicieron la planeación del proyecto del túnel de la línea, no tuvieron en cuenta a todos los involucrados. Y resulta que no tuvieron en cuenta a esas comunidades que vivían ahí, en esos sitios, en esos terrenos. Y cuando comenzaron digamos, a contaminar el agua, pues obviamente esas comunidades se vieron afectadas, colocaron las acciones legales correspondientes y por ahí se comenzó a reventar el proyecto, porque comenzó a tener unos retrasos, porque cada que presentaban una demanda, pues obviamente había que frenar el proyecto y esperar que unos jueces pues decidieran y tal. Entonces, ¿pero por qué se presentó eso? Porque desde un inicio no tuvieron en cuenta que esas personas iban a ser afectadas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el análisis de los involucrados, porque me dice qué grupos o qué personas pueden llegar a resultar afectadas y pueden presentar algunas acciones más adelante. Luego de eso, tenemos que hacer un análisis de problemas que se hace con base en la determinación del problema central, la determinación de las causas y la determinación de los efectos o las consecuencias que tiene la situación como tal. En ese análisis de problemas es muy importante hacer claridad y ser muy, digamos, muy analíticos en el tema del problema como tal, porque nosotros somos muy dados a confundir causas con consecuencias y a confundir problemas centrales con efectos. Y resulta que para poder solucionar una problemática de estas, pues hay que ir a analizar exactamente cuáles fueron las causas que lo generaron para poder erradicarla, ¿cierto? Y poder subsanar la problemática. De lo contrario, pues no se logrará si no se halla cuál es el problema central. El problema por resolver, la carencia de algún tema, una necesidad a satisfacer o una condición por mejorar.
Cualquiera de esas puede ser la, la justificación, digámoslo así, o el origen de la generación de un proyecto social. En la situación mejorada que nosotros vamos a visualizar en un futuro, cuando se haga la intervención por medio de la implementación del proyecto como tal, pues vamos a tener entonces un análisis de objetivos que nace digamos, de la palabra que se utiliza normalmente se llama traslapar. Traslapar es como colocar una cosa sobre otra. Y entonces como que traslapamos ese análisis de problemas y lo convertimos en un análisis de objetivos. Es decir, tomamos cada uno de esos problemas, cada una de esas causas, cada uno de esos efectos en situaciones mejoradas para el futuro. Y con eso construimos el análisis de los objetivos como tal. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pretendemos mejorar? ¿Qué es lo que pretendemos subsanar? Con cada una de estas actividades como tal. También necesitamos elaborar un análisis de alternativas, que son aquellas situaciones que directa o indirectamente puedan afectar de manera positiva o negativa el proyecto sin que formen parte de él, ¿cierto? Cuando yo estoy desarrollando el proyecto, pues me puedo encontrar con que hay una situación que favorece el proyecto, ¿cierto? Yo lo podría incluir pues como parte de la planeación. Pero también me podría encontrar una situación que sea contraria, ¿sí? O que perjudique o que, digamos, obstaculice la realización del proyecto, la ejecución del proyecto. En ese caso tendría yo que evaluar si esa situación es manejable, si somos capaces de sobrepasarla, y si no, pues obviamente habrá que tomar decisiones, ¿cierto? Porque si definitivamente hay algo que impida, que vaya a impedir o que vaya a entorpecer la implementación del proyecto, pues será mejor abstenernos de hacer la inversión, porque seguramente se nos va tal vez a embolatar esa platica. Entonces el análisis de las alternativas es importante por eso, porque me da, digamos, la visión sobre otras maneras, otras otros eventos, digámoslo así, otras ocurrencias que puedan interferir sobre la implementación o la ejecución del proyecto como tal. Y por último, pues construir la matriz de marco lógico, que es lo que vamos a hacer. Esa matriz de marco lógico es una herramienta para fortalecer el diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Tiene un diseño, una ejecución y una evaluación, como cualquier gestión de proyectos como tal. Primero se diseña, se planea, luego se ejecuta un día después de que se hace el tema de la formulación y la evaluación, se ejecuta y, y luego se hace control sobre lo que se hizo. Es interactivo en el sentido de que actúan todas las partes involucradas y es iterativo en la medida en que yo puedo avanzar y puedo devolverme a trabajar un ítem anterior para corregir o para mejorar el rendimiento del proyecto como tal o del proceso de evaluación. La jerarquía de proyectos de esta matriz de marco lógico es esta. Se lee de abajo hacia arriba. Entonces decimos que tenemos unas actividades con base en unos recursos físicos. Pueden ser dinero, herramientas, materias primas, insumos en general. Con eso nosotros vamos a fabricar, digámoslo así, o a hacer o a elaborar, puede ser, unos componentes que yo necesito para llevar a cabo el proyecto como tal. Esos componentes pueden ser de muchos tipos, pueden ser de conocimiento, de capacitación, pueden ser físicos. Luego con esos componentes, con la elaboración de esos componentes y la puesta en marcha, yo trato de lograr un propósito. El propósito es lo tangible que yo voy a lograr con el proyecto como tal. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que me ponían ahorita, de la fundación de qué? Es una fundación enfocada al empoderamiento de las mujeres, entre comillas. ¿Y el empoderamiento se da en qué sentido?
en el aspecto de que la mayoría pues han sido mujeres que han sido vulneradas o que han sufrido violencia intrafamiliar. Entonces se busca que ellas adquieran como un conocimiento para que puedan defenderse por sí mismas en el aspecto laboral. Sí, digamos que la idea es que ellas se vuelvan autosostenibles, es decir, que generen sus propios ingresos para que no dependan de un, digámoslo así, digámoslo como se llama, de un marido maltratador que, que las ha tenido subyugadas mucho tiempo, ¿cierto que sí? Exacto, pues ese es como el Exacto, enfoque de la exacto. educación. Entonces el propósito ahí en ese proyecto como tal es, es lograr que esas personas, que esas mujeres sean autosuficientes y autosostenibles, o sea, que logren generar sus propios ingresos. Ese sería el propósito, ¿sí? Y por encima de eso estaría el fin. Y el fin es mejorar, sería mejorar la calidad de vida, tanto de esas mujeres como de sus hijos y tal vez de sus familias. Entonces, el fin último es como lo que se logra en impacto sobre la sociedad. Es una mejora, en este caso, una mejora de la calidad de vida de esos grupos. El propósito es tangible, el fin no es tangible, el fin es una mejora, pero es difícil de medir, ¿cierto? ¿Cómo logro yo saber si se mejoró la calidad de vida? Pues no sé, tendré que buscar unos indicadores muy específicos para lograr, digamos, determinar si eso sí se logró o no. Digamos, en ese punto, el esquema se vuelve un poco subjetivo, ¿cierto que sí? Porque pues de todas maneras no es medible mediante números exactos, sino que es una percepción. El propósito sí se puede medir, claro, porque yo puedo saber si esas señoras, esas mujeres sí lograron ese propósito, si ya tienen la posibilidad de generar sus propios ingresos, de ser autosuficientes para que no dependan de otras personas y puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, la jerarquía, digamos, de los proyectos, la dinámica de esta metodología es esa, unas actividades con las cuales elaboro unos componentes que me ayudan a conseguir un propósito y si yo logro el propósito, habré contribuido en un alto porcentaje a el fin, es decir, a mejorar esa calidad de vida. El fin es algo, digamos, más subjetivo, más amplio, más grande, más macro. Más o menos así se entiende en la matriz de marco lógico. Preguntas, muchachos, hasta aquí. No, pero por mi parte, claro. Sí, profe, claro. Bueno, entonces dice lo siguiente, cuando se diseña un proyecto usando la matriz de marco lógico, el proceso implica formular un conjunto de predicciones denominadas hipótesis, que se las expresa en términos de, como yo les contaba ahorita. Esto se lee de abajo hacia arriba, actividades, componentes, propósito y fin. Entonces, decimos que si las actividades son administradas adecuadamente, entonces los componentes serán logrados. Si se producen los componentes, entonces se logrará el propósito. Y si se logra el propósito, entonces se contribuirá al logro de la finalidad. ¿Por qué, ¿Por qué no decimos se logra la finalidad? Porque vuelvo y repito, es subjetivo. Ese tema ya es subjetivo y es difícil de medir. Entonces, por eso decimos que si se logra el propósito, se habrá contribuido en un buen porcentaje, no podemos saber cuál, se habrá contribuido al logro de la finalidad, al fin último del proyecto como tal, que es la parte macro. Entonces, así leemos la dinámica de la matriz de marco lógico con la cual se evalúan los proyectos sociales como tal. Lo primero que tenemos entonces dentro de todo este proceso, lo primero es una definición del problema central. Recordemos que es importante definir bien el problema, o sea, saber exactamente entender cuál es el problema central, qué es lo que nosotros queremos eliminar, qué es lo que queremos atacar, digámoslo así. Lo segundo es el análisis de involucrados, que es muy importante, como ya lo expresamos. Lo tercero es el análisis de problemas. Lo cuarto es análisis de objetivos. Lo quinto es el análisis de alternativas.
diseño de estrategias a implementar y por último la construcción del marco lógico, que así como se ve ahí, digamos, es la forma. Es una matriz de 4x4, donde tenemos un fin, un propósito, unos componentes y unas actividades. Tenemos unos indicadores, unas fuentes de información de donde sacamos esos indicadores y unos supuestos, que son aquellos como las alternativas, que pueden ser eventos que pueden facilitar el proyecto como tal, el desarrollo del proyecto, o lo pueden entorpecer, o sea, lo pueden obstaculizar. La definición del problema central. Enunciado del problema central del proyecto a partir de la definición de la situación negativa que afecta a un determinado grupo humano y dentro de un determinado espacio geográfico. Por lo general lo delimitamos así. ¿A qué grupo está, digamos, está siendo vulnerado y en qué espacio geográfico se ubica? Por lo general hacemos esa delimitación. Un problema representa y describe una situación o estado negativo de la realidad que afecta a un determinado grupo de la población dentro de un área geográfica específica, el cual tiene como características básicas. El problema estratégico debe ser descrito a similitud de una foto de la situación negativa que se quiere resolver y que sea lo suficientemente amplia para que se pueda apreciar. La tendencia actual de la situación negativa enfocada, la descripción de la situación negativa que está ocurriendo en este momento, la identificación del grupo humano afectado por la situación negativa y el ámbito geográfico al que se circunscribe el problema, como ya dijimos, delimitarlo en el campo geográfico. El análisis de los involucrados, que es lo primero, a partir del problema central y enfocado en los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos que se tienen para el proyecto. Entonces, los procedimientos son, primero, identificar el grupo de involucrados que están allí, digamos, afectados por el proyecto, los actuales y los potenciales que puedan llegar a ser afectados por el proyecto. Puede haber algunos que hoy no estén afectados, pero que potencialmente en algún momento dado en el desarrollo del proyecto puedan entrar a ser afectados como tal. Identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares que cada actor tiene respecto al problema central identificado, sin importar su legitimidad frente a la sociedad. Solamente qué intereses, necesidades o ventajas particulares tiene cada uno. Establecer qué tipo de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones o posibles compromisos tienen los diferentes grupos de involucrados para contribuir a la solución del problema central, incluyendo recursos políticos, legales, humanos o financieros que se podrían asumir frente al proyecto y su capacidad de participar. Es decir, aquí es determinar qué capacidad o qué, digamos, fuerza tienen esos involucrados para poder intervenir sobre el proyecto de manera positiva o de manera negativa. Pueden ser recursos, sí, que tengan, por ejemplo, influencia política. Pues ustedes saben que en este país eso marca mucho, el tener un padrino político que me ayude con algún tema, el tener recursos legales, también recursos humanos y recursos financieros. Pues el que tiene el dinero, pues obviamente tiene también el poder, ¿cierto? También identificar los problemas percibidos por los actores, describir todas aquellas situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la capacidad de actuar y los intereses de los involucrados. Bueno, este análisis de los involucrados que lleva es un grupo de involucrados como tal, actuales y potenciales. Los intereses pueden ser entonces positivos o negativos en un momento dado y pueden reflejar apoyo u oposición, depende del interés que tenga ese grupo o que tengan esas personas sobre el proyecto como tal. Los recursos económicos, políticos, cognitivos, debemos conocer qué recursos tienen, la capacidad o poder para defender sus intereses, sí, qué capacidad tienen, qué fuerza tienen para poderse oponer al proyecto o para poder ayudarlo como tal. Y los problemas percibidos, solo los actuales, los problemas que hay en este momento, no los potenciales. Así, digamos, en este
orden construyo ese análisis de involucrados como tal. Ahora miremos el análisis de problemas. Ese análisis de problemas, dice, el árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan en encadenamiento tipo causa-efecto las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión. Pasos para la elaboración de ese árbol de problema. Entonces, primero es identificar los principales problemas de situación actual. Formular en pocas palabras el problema central, muy escuetamente, tiene que ser breve la descripción de ese problema central. Anotar las causas del problema, anotar los efectos que provocan esas causas del problema central, elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un árbol de problemas, revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad, es decir, revisarlo, mirarlo de nuevo, a ver si sí, realmente son esas las causas, son esas los efectos, y si es ese el problema central a atacar. Recomendaciones. Redactar cada problema percibido por los involucrados como una condición negativa, no ambigua. Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales. Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado existente negativo. Por ejemplo, no es correcto decir no hay pesticidas. Lo correcto sería decir que la cosecha está siendo destruida por plagas. ¿Por qué está siendo destruida por plagas? Porque no hay pesticidas. O sea que el hecho de que no haya pesticidas es una causa del problema central, que es que la cosecha es destruida. Nosotros tratamos a veces de decir que el problema es que no hay pesticidas. No, realmente ese no es el problema. Esa es la causa. Pero el problema central es otro, el problema es más grande, ¿sí? Entonces, digamos, como con ese ejemplo, nosotros podríamos como tratar de entender cómo es que yo tengo que redactar y cómo tengo que identificar los problemas centrales, porque muchas veces, vuelvo y repito, nosotros confundimos ese no hay pesticidas con el problema central, pero ese no es el problema central, esa es la causa. Eso es lo que lo origina. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas. Dice que un problema no es la ausencia de solución, sino, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Sino un estado existente negativo. Por ejemplo, no es correcto decir falta de repuestos, y lo correcto sería decir que el equipo no funciona. Si mirado desde ese punto de vista, yo podría tener un problema de que los equipos no están funcionando, y yo podría pensar que el problema es que no hay repuestos, pero no, esa es la causa, ¿sí? Esa es la causa del problema. El problema central es que los equipos no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay repuestos. O sea que la falta de repuestos es una causa y no el problema central como tal. Entonces, digamos, es una manera como de identificar o de pensar para poder establecer cuál es el problema central, porque eso es básico en el tema de los proyectos sociales y de la construcción del árbol de problemas. Preguntas, niños. No, profe, creo No, que profe. teóricamente está claro. Bueno, este es un ejemplo de un árbol de problemas. Este se está haciendo sobre una empresa de transporte que tiene un problema, y es que tiene muchas frecuencia en los accidentes de los buses. Y tiene unas causas y tiene unos efectos. Y dentro de las causas está que tiene vehículos ya muy viejos, muy obsoletos, que no tienen un buen mantenimiento, que algunas calles por las que transitan estos vehículos están en mal estado, que hay vehículos en malas condiciones, ¿cierto? Y que los conductores no tienen una buena capacitación, entonces son imprudentes y no cumplen con las normas, digamos, de tránsito. Esas son las causas de que se presenten frecuentemente esos accidentes. ¿Eso qué genera como efectos? Que haya pasajeros heridos, que no se cumplan los itinerarios y que los pasajeros lleguen tarde a sus destinos. Y en últimas, eso ocasiona que la gente pierda la confianza en esa empresa de transporte, ¿cierto?
Este sería el árbol de problemas para esta situación puntual. Ahora el análisis de los objetivos. O sea, los problemas identificados en el árbol de problemas se les debe convertir en positivo, lo que hablábamos ahora. Y estos serán los objetivos de este árbol a futuro, a manera de soluciones, identificando posibles alternativas para el proyecto. Lo que hago es convertir en ese árbol de problemas, convertir todas esas causas, todos esos efectos en situaciones positivas, ya implementando el proyecto como tal, implementando o digamos interviniendo la situación como tal. Entonces ese árbol de objetivos se trata de formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas a positivas, ¿cierto? Examinar las relaciones medios-fines para garantizar la lógica del esquema. Si fuera necesario, hay que modificar frases, hay que añadir frases nuevas en el contexto de medios-fines, eliminar objetivos que no sean necesarios o efectivos. O sea, hay que hacerle una revisión profunda, digamos, a esto para que ese árbol sea lo más concreto posible. Menos palabras, entre menos palabras, mucho mejor. Entonces, ¿cómo se elabora ese árbol de objetivos? Los objetivos de fin, que son lo último, la parte de arriba de la matriz de marco lógico. Este es el objetivo final. Puede ser, sí, ese es el de largo plazo, de 5 años, podríamos decir. Bueno, eso depende del proyecto como tal. Que se espera alcanzar en el proyecto o en la comunidad. Este fin puede ser de un horizonte de tiempo mayor al proyecto, es la visión del proyecto como tal. Los de propósito, que son tangibles, ¿cierto? Que están por debajo de los objetivos de fin. Es el objetivo central, recuérdese, el árbol de objetivos. Cada proyecto ataca un solo propósito. De modo que no haya ambigüedad en el diseño del proyecto. Es el logro que esperamos obtener con el proyecto. Estos objetivos deben ser verificables y alcanzables en términos concretos. Es decir, ese propósito es lo que nosotros podemos tangibilizar, podemos ver, podemos cuantificar. En el caso del ejemplo que nos pone el compañero, es llegar a establecer que realmente esas mujeres sí lograron esa autonomía en la generación de ingresos para no seguir dependiendo. Eso lo podemos medir, lo podemos cuantificar, podemos decir sí o no, más o menos 50%, 70%, 80%, sí lo podemos establecer. Los objetivos de componentes, que están por debajo de los de propósito, están sujetos a la capacidad económica o presupuestal de la entidad o persona que ejecutará el proyecto, de modo que pueden darse varios de estos objetivos, pero si no hay recursos financieros, puede que solo se lleve adelante uno de ellos. Para esto se debe ajustar lo planeado en todo momento. Sí, pues dependemos de una financiación, sí, eso sí es apenas lógico. Nosotros podemos llevar el proyecto pues hasta donde nos alcance la plata, claro. El día que nos acabe, pues bueno, miraremos qué hacer. Y los objetivos de resultados, o sea, los de abajo, los de actividades, recursos como tal, son las actividades del proyecto, mismas que permiten lograr los resultados del mismo. Deben ser detalladas en dos aspectos. Por un lado, los recursos que empleará el desarrollo de la misma y su costo respectivo. Ahí miramos en recursos, básicamente. Recursos físicos, recursos financieros, recursos humanos, lo que tenemos, digamos, para llevar a cabo el proyecto como tal. Puede medirse como como cronograma de acciones desarrollado en cada actividad o como también una descripción, digamos, de los gastos o llevar un control sobre los gastos también podría ser estar allí en los objetivos de resultados porque vamos a manejar ahí recursos. Entonces, esa construcción de ese árbol de objetivos, tenemos como propósito del proyecto problema central donde se ha reducido la recurrencia de accidentes de autobús y convertimos todas esas situaciones negativas que teníamos allí en situaciones positivas. Entonces decimos que ya los choferes, producto de la capacitación que han recibido y tal, bueno, de la intervención por medio del proyecto, conducen con más prudencia, los vehículos se encuentran en mejor estado,
A las calles también se le han hecho, digamos, algunos mantenimientos. Se reemplazan regularmente los vehículos obsoletos, o sea, hay una reposición de parque automotor y se hace control técnico de los vehículos regularmente, o sea, se le hace mantenimiento, verificación, digamos, revisiones técnico-mecánicas más periódicamente. Todo eso que genera arriba en los efectos, que hay menos pasajeros accidentados, que ya los itinerarios se cumplen más recurrentemente, o sea que los pasajeros ya llegan a tiempo a sus lugares, que se incrementa el uso del autobús por parte de la población, o sea que se mejora la calidad del transporte y en últimas se incrementan los ingresos y la productividad del sector, que es como la finalidad, lo último, la finalidad, aumentar ese incremento en el uso, o sea, la confianza de lo que hablábamos en el árbol de problemas como tal. Entonces, así construimos nosotros el árbol de objetivos, tomando el árbol de problemas y convirtiendo en unas situaciones positivas las situaciones o digamos, los aspectos tenidos en cuenta en en el árbol de problemas como tal. Ahora, frente al análisis de las alternativas como tal, comprende identificar los objetivos enlazados en relaciones medios-fines que aseguran el cumplimiento de los objetivos. Análisis de las alternativas como tal. Considerar la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros. Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción. Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas. Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto. Es importante tener en cuenta a todo el mundo, al perjudicado también, porque siempre que se ejecuta un proyecto habrá alguien que salga perjudicado. La idea es que los beneficiados sean muchos, ¿cierto que sí? Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto. Es importante siempre hacer una matriz de riesgos y establecer, luego de determinar, digamos, cuál es el riesgo, cuáles son los riesgos más posibles de ocurrencia para el proyecto, pues también tener en cuenta unos planes de mitigación, ¿sí?, de esos riesgos. Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto. Considerar la viabilidad de las alternativas de intervención, o sea, qué tan fáciles son de llevar a cabo. Criterios de selección y objetivos y alternativas. Lo primero, la relevancia para los involucrados, o sea, qué importancia tienen, qué coherencia. Los recursos y mandatos de los involucrados, o sea, la capacidad que tengan, recursos a disposición del proyecto, probabilidad de alcanzar los objetivos, horizonte del proyecto, qué tiempo, factibilidad política y análisis costo-beneficio. Es importante, ¿cierto? Tener en cuenta qué vamos a recibir con la implementación del proyecto y qué vamos a invertir, porque el costo es importante. O sea, no vamos a invertir una cantidad de dinero pues, para lograr un objetivo mínimo. También el costo, efectividad de la estrategia, el efecto sobre el flujo de caja que se va a utilizar. Los criterios ambientales son importantísimos. Siempre que haya afectaciones ambientales hay que tenerlas en cuenta porque hoy en día, digamos, cada vez es más delicado el tema ambiental. Los criterios de género, los riesgos sociales, la sostenibilidad del proyecto a futuro, la sustentabilidad, es decir, el hecho de mantener los recursos allí para poder seguir ejecutando el proyecto, entre otros. Bueno, ahora hablemos sobre la narrativa del proyecto como tal. Pues dijimos que tenemos unas actividades como base, unos componentes, un propósito y un fin. Los objetivos del proyecto se redactan en infinitivo. Las tareas del proyecto en participio, los objetivos y las tareas en infinitivo. Y esta es como la narrativa del proyecto como tal. Las actividades son tareas por realizar o insumos o recursos que tengamos. Los indicadores pueden ser bueno, primero, la matriz de marco lógico tiene entonces, es una matriz de 4x4, tiene un fin, un propósito, unos componentes y unas actividades. Y en las columnas tiene unos indicadores,
unos verificadores y unos supuestos. Los indicadores, pues, son la manera, la herramienta que nosotros vamos a utilizar para determinar qué tanto se ha ejecutado o qué tanto, digamos, se ha logrado en estas narrativas, ¿cierto? En estos componentes. Yo debo, digamos, diseñar los indicadores como tal y también debo tener en cuenta los verificadores que son la fuente de información con la cual yo voy a alimentar esos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el fin, como es más subjetivos, más grandes, más macro, yo puedo tener a un horizonte de varios años una evaluación, digamos, más amplia sobre qué pasó o qué ha pasado con la calidad de vida, siguiendo con el ejemplo del compañero, de estas mujeres. Y pues ahí yo podría, digamos, no sé, implementar algunas encuestas, alguna información general que yo pueda obtener en esa comunidad para lograr establecer de pronto con algún nivel de certeza, pues cómo se ha desarrollado el fin del propósito del proyecto como tal. Y en los supuestos, pues hablamos ahí de sostenibilidad y sustentabilidad, porque es el general del proyecto, es lo macro, es lo estratégico, es lo de futuro. En el propósito normalmente tiene que ver con el nombre del proyecto, es lo tangible, lo que conseguimos, está en el corto plazo, el beneficio, impacto, efecto directo. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que estamos tocando, valga la redundancia, podríamos allí, por ejemplo, tener un porcentaje, sacar un porcentaje de las mujeres que han logrado ser autónomas frente al total de la población que tratamos de intervenir. Y ese podría ser el indicador. ¿De dónde sacaríamos la información? Pues si teníamos que ir a tomar a sacar una información con unas encuestas o unos instrumentos, digamos, directamente en el campo. Y en los supuestos, pues podría ser la posibilidad de que eso se dé o la posibilidad de que no, en un momento dado, ¿cierto? Los componentes es la parte visible del proyecto por parte de los involucrados, o sea, lo que se financiará. Productos, verificador aquí pues es más tangible porque, digamos, en ese caso de ese proyecto yo podría tener unas capacitaciones, ¿cierto? Para esas mujeres en el tema, por ejemplo, de producción, de algunos temas financieros, de mercado, ¿cierto? Para que ellas logren, digamos, generar sus negocios, así sean pequeños, pero pues que tengan su negocio, que sepan, digamos, algo de mercado, del mercado como tal, eh, para que logren llevar a cabo su actividad. Aquí, digamos, los supuestos, pues obviamente pueden ser presupuestales, pueden ser específicos, digamos, de la ocurrencia o no de la fabricación o de la elaboración de esos componentes. ¿Con base en qué? Con base en las actividades. Las actividades son las tareas o los recursos. Y tal y aquí sí, los indicadores son presupuesto ejecutado, presupuesto, el verificador es presupuesto ejecutado, y los supuestos podrían ser escasez, por ejemplo, de productos, también tema presupuestal, que puedan afectar directa o indirectamente el proyecto como tal. Puede haber buen dinero para llevar a cabo el proyecto, como puede que sea escaso, como generalmente es. Ustedes saben que la plata por lo general es escasa. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe. Bueno, los indicadores del proyecto como tal. Los indicadores proporcionan la base para el monitoreo de la evaluación. Eso pues es básico. Muestran cómo puede ser medido el desempeño del proyecto. Especifican de manera clara cada objetivo. Establecen metas para evaluar en qué medida se ha cumplido uno de los objetivos. Si lo podemos medir, lo podemos administrar, lo podemos mejorar. Eso dice la temática. Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo. Pasos para formular un indicador: identificarlo, determinar la cantidad, identificar la calidad y el límite de tiempo.
Atributos de un buen indicador. Un buen indicador debe ser objetivo en cantidad, calidad y tiempo. Debe ser verificable, o sea, fácil de determinar si se cumple o no. Ser práctico, fácil de medir, económico, que mida lo importante. Ser independiente, no mantener relación causa-efecto con el objetivo, que sea propio del proyecto como tal. Y los medios de verificación, o sea, las fuentes de información que nosotros vamos a utilizar, digamos, para establecer esos indicadores. Dice, los medios de verificación describen cuáles son las fuentes de información que permitirán demostrar lo que se ha logrado. Todo indicador debe ser verificable a través de algún medio o fuente. Caso contrario, debe cambiárselo. Si para verificar un indicador se considera una encuesta, incluir las actividades correspondientes y presupuestar los recursos necesarios. Los criterios de elegibilidad aquí, cómo se consigue la información, fuentes normales, registros y documentación, fuentes especiales, recolección, estudios, encuestas, determinar quién va a financiar estas actividades, quién ejecutará las actividades y cuál es la cantidad de información requerida para la construcción de esos indicadores como tal. Ejemplos de medios de verificación. Indicador, 3.500 viviendas unifamiliares compradas por agricultores de bajos ingresos. Los medios de verificación, registros de ventas, datos sobre el nivel de ingresos, datos sobre el lugar de residencia. Digamos, es un ejemplo muy básico sobre la fuente de información de un indicador como tal, o los verificadores. Los supuestos del proyecto, que van en la última columna, es una forma de considerar o manejar riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto como tal. Son condiciones o acciones fuera del control del proyecto que son necesarias para que el proyecto logre sus objetivos. ¿De dónde se obtienen? Análisis de involucrados, línea base, antecedentes, árbol de objetivos. Son aquellos aspectos que van a resultar en un momento dado durante la ejecución o durante la evaluación del proyecto y que nos van a modificar de alguna manera el desempeño del proyecto, la ejecución. Papel de los supuestos. Los supuestos se los establece con respecto a ciertos factores de riesgo presentes entre entre los varios niveles de jerarquía. Son aquí, digamos, se habla de supuestos de finalidad, de sostenibilidad, que es la posibilidad de que ese proyecto se conserve a futuro, que logre su objetivo en el largo plazo. El propósito, supuestos de finalidad, es decir, que se logre ese propósito, ¿no? Componentes, supuestos de propósito y supuestos de componentes en las actividades como tal. Es decir, es la posibilidad de que por alguna razón X o Y haya algo que me impida, por ejemplo, llevar a cabo esa finalidad, ese propósito, esos componentes, esas actividades. Son factores externos de riesgo sobre los cuales el proyecto asume que no ejerce o tiene control. Pueden describir condiciones naturales o factores de orden económico, político, social, laboral, etc. Puede ser de cualquier origen. Permiten establecer las condiciones que deben existir junto con el objetivo para lograr el siguiente nivel jerárquico. Los supuestos son factores externos fuera del control del proyecto, pero necesarios para lograr las actividades, componentes, propósito y finalidad. Si ese es externo al proyecto, pues debo verificarlo, ¿cierto? Si es importante también, incluir o no, y cuál es la probabilidad de que ocurra, qué probabilidad tiene de ocurrencia ese supuesto. Si es muy bajita, pues bueno, yo podré trabajarlo, y si es mucha, pues tendré que inmediatamente analizar cómo lo voy a superar. Pasos para la construcción de supuestos: seleccionar el objetivo para el cual se construye, identificar factores de riesgo que puedan afectar al objetivo, redactar los riesgos en positivo, como si fueran objetivos, calcular la probabilidad de que ocurra el supuesto. De alguna manera, digamos, esa información se vuelve subjetiva en algún caso, pero es importante en algunos proyectos tenerla en cuenta. Ejemplos de supuestos: en finalidad, se incrementa el uso del servicio de autobuses, para el ejemplo que mirábamos. El ingreso fiscal aumenta.
supuestos, el sistema de transportación urbana se expande de acuerdo a la demanda efectiva y la política macroeconómica se mantiene estable. Hay estabilidad política. Son algunos ejemplos, esto está ya en la plataforma de pronto para consulta. No sé si haya preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe, teóricamente está claro. Bueno, listo. Ah, Ahorita profe. entonces planteemos la actividad. Bueno, les hago una pregunta. ¿Quieren hacer receso o seguimos derecho? Pues igual ahorita es plantear una actividad y ustedes me dirán si la hacen ahorita en este tiempo que queda o si la quieren para después. Profe, pues yo pensaría, si es posible, si los demás compañeros están de acuerdo, ir derecho, plantear la actividad y definir una fecha para la entrega de la actividad. Listo, la actividad es muy simple. Nosotros vamos a mirar, bueno, quiero que miremos otro tema acá. Esta es, digamos, una narrativa que hay también, un ejemplo de narrativa. En los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos. En el fin, se trata de una definición de cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema. En el propósito es el impacto directo a ser logrado a partir de los resultados, es decir, en lo tangible. En los componentes son las obras, servicios y capacitación que se requiere para el proyecto y las actividades son tareas que se deben cumplir para alcanzar los componentes como tal. Los indicadores, entonces aquí mide el impacto general que tendrá el proyecto. Aquí describe, para el propósito, describe el impacto logrado al final del proyecto. Los resultados, descripciones breves de cada uno de los resultados que se tienen que terminar en el proyecto y en las actividades contiene el presupuesto para cada actividad a ser producido por el proyecto como tal. Las fuentes de verificación, pues las debo elegir yo. ¿Dónde voy a ir a conseguir esas fuentes de esas informaciones para poder calificar esos indicadores y los supuestos que se puedan presentar? Los supuestos pueden presentarse o no, o sea, pueden haber supuestos o puede que no, depende depende de la situación como tal. O sea, si no hay supuestos, no hay ningún problema. Este es como el ejemplo de la narrativa como tal. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? La plataforma está, hay un esquemita en Excel que es este. ¿Sí? Aquí el fin, propósito, componentes y actividad. Entonces, con ese proyecto que tienen ustedes en mente, vamos a desarrollar esto. Vamos a colocar, a empezar desde abajo hacia arriba. ¿Cuáles son las actividades que necesito para llevar a cabo ese proyecto? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuál es el propósito, lo tangible que voy a lograr? ¿Y cuál es el fin? En últimas, ¿qué es lo que pretendo solucionar? Y mover indicadores, medios de verificación y supuestos, si los hay. Si no los hay, no hay ningún problema. Listo, y ya ustedes me dirán entonces qué tiempo requieren para llevar a cabo esta actividad. En la plataforma para, bueno, aquí hay que modificarlo, para el sábado 27, pero eso es mucho tiempo. Ya ustedes me dirán. ¿Lo dejamos para qué? ¿Para el lunes o qué?
Profe, pues considerando que el lunes vamos a entregarlo del marco organizacional y legal, ¿qué Ah, posibilidad sí. habría hasta el martes o miércoles? Para el miércoles mejor, profe. Bueno, ejemplo, entonces hasta el miércoles por la noche, listo. Listo, profe. Listo. Entonces queda hasta el miércoles, ¿listo? Bueno, los que quieran lo pueden iniciar de una vez y utilizar este tiempo o dejarlo para después, no hay ningún problema. Preguntas, muchachos, dudas, reclamos. Profe, la próxima semana tendríamos clase porque es la No, semana Remington. no, la próxima semana no tendríamos, nos veríamos dentro de 15 días para la presentación de esos proyectos y ya ahí calificaríamos el final. Perfecto, profe. Muchas Profe, gracias. entonces, Listo, en profe. resumen, el trabajo que hemos venido construyendo, ¿cómo concluye? O sea, ¿hasta dónde tenemos que Concluye desarrollar? hasta el estudio financiero, lo que vimos ahora 8 días. Hasta la Financiero. determinación de esos indicadores que planteamos allí. Yo ya voy a subir el video a la plataforma por otro usuario, porque es que el usuario de nosotros de YouTube está presentando problemas. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno, David, ¿qué otra pregunta, muchachos? La Profe, profe, y, entonces la fecha para subir entonces en la última parte del trabajo sería dentro de 8 días o el día que presentemos ya al No, final como dentro tal. de 15. Yo la modifico mucho, la voy a modificar de una vez, porque es que lo que pasa es que yo estaba un poquito perdido con el cronograma, ¿sí? Y entonces yo pensé que nosotros terminábamos el 27, pero resulta que no, nosotros terminamos el 4 de diciembre. Entonces ese estudio financiero va hasta esa fecha. O sea, ese día lo presentan, y ese día lo suben a la plataforma, hasta ese día tienen plazo y ese día lo presentamos. O sea, hacemos la pequeña exposición sobre ese tema. ¿Listo? Ah, Listo, listo, profe. 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 Listo, pues. Bueno, entonces ya lo estoy modificando aquí para el 4 de diciembre, que me imagino que es un sábado, sí. Sí, profe, es el sábado. Eso, el 4 de diciembre, sábado, ese día terminaríamos. Entonces ese día hacemos esa presentación y ya, y de ahí determinamos la nota del final. Ah, listo, profe. Listo. ¿Qué otra pregunta, profe, muchachos? y este lunes, que verás que me quedé un poquito embolatado, este lunes tenemos que entregar el marco teórico de la parte legal. Sí, digamos, continuar con ese proceso. A ver, ese proceso como de lo primero que debe llevar el proyecto. Ahí están las calificaciones y las observaciones sobre la primera entrega. Hay trabajos muy buenos, sin embargo, hay unos que no tienen justificación, es decir, algo que hable sobre el proyecto como tal. Recuerden que para eso yo les coloqué la plantilla allí, no para hacerla con ese nivel de detalle, pero sí para colocarle un marco de contextualización del proyecto, ¿sí? ¿Qué justifica? ¿Qué clase de proyecto es y tal? Primero, entonces, el estudio de mercado, luego el técnico, luego el organizacional y legal y por último el financiero. Es consecutivo, sí, es acumulativo. Ah, sí, sí, señor. Entonces, el lunes presentarían el legal y organizacional porque hasta esa entrega, hasta ese acumulado, es la nota, se evalúa la nota del segundo parcial. Y ya la del final es con el estudio financiero que ya decimos entonces que quedó para el 4 de diciembre, ¿sí? Eso, profe, me quedó claro. Listo, pues. ¿Qué otra pregunta, muchachos? No, profe, por mi parte, ninguna. Listo, pues. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, nos vemos dentro de 15 días. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Bueno, profe, muchas gracias. Igualmente, hasta Profe, luego. muchas gracias. Gracias, profe. No, Feliz fin de semana. Listo, pues, bueno.